nosotros vamos a darles el tema de tricocefalosis o también conocida como tricuriosis. Esta es una helmintiasis intestinal producida por el nematodo Tricurius tricuria o tricocéfalo, el cual infecta el intestino grueso de humanos. A este parásito se le considera como un geolmito y su infección recibe el nombre de geolmitasis, que es frecuente en zonas tropicales rurales. El término geolmito y geolmitasis hace referencia a cuyas formas infectantes se encuentran en el suelo y penetran al ser humano por vía oral, es decir, que para completar su ciclo biológico, sus huevos requieren estar en tierra durante un periodo de 3 a 4 semanas para alcanzar el estadio de huevo larvado, que es la forma infectante para el humano. El agente causal Tricurius tricuria es uno de los 3 nematodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo. La tricuriosis junto con las cariasis son las infecciones por geolmitos más frecuentes en México. Estas predominan en niños en edad escolar. La prevalencia más alta ocurre entre los 5 a 10 años, en quienes se asocia a colitis crónica y síndrome disentérico, retardan el crecimiento y disminución de peso. También puede haber deficiencia en las funciones cognitivas y alteraciones conductuales por altas cargas parasitarias y la desnutrición. El principal factor de riesgo corregible es la ingestión de huevos de suelos contaminados con heces, por lo cual, para la prevención, siempre hay que lavarnos las manos antes de manipular alimentos y el lavado minucioso de los alimentos también puede ayudar a prevenir esta enfermedad. A continuación, hablaremos sobre la epidemiología de la tricocefalosis, su distribución y los determinantes que predisponen a contraer y padecer la misma. Tiene una distribución mundial, pero con predisposición frecuente en zonas tropicales y rurales. El agente causal, Tricurius tricuria, es uno de los 3 nematodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo y afecta a cerca de 600 millones de personas. Tiene una predisposición en niños en edad escolar y se estima que se encuentran cerca de 100 millones de latinoamericanos infectados, además del Caribe. Las infecciones son en zonas endémicas y la prevalencia está relacionada con la humedad del suelo, la falta de higiene, como es el lavado de manos correcto, y la desinfección de los alimentos, así como la falta de drenaje en estas comunidades. En su morfología, Tricurus tricuria tiene un color blanco rosáceo y su tamaño oscila entre 3 y 5 centímetros, y específicamente la hembra mide de 35 y 50 milímetros de longitud y el macho de 30 a 45 milímetros. Su parte anterior es muy fina y en ella se encuentra la boca, la cual carece de labios, y también se encuentra el esófago. Además, la parte final presenta una capa de células secretoras que reciben el nombre de esticocitos. El cordón que forma se conoce como esticosoma y su importancia radica en que permite diferenciarlo de otros nemátodos, como Trichinella spiralis, que también presenta el esticosoma, pero cuyo ciclo y zonas de infección son diferentes. La parte posterior es más gruesa, lo que le da forma de látigo, por lo que también se le llama gusano látigo. En esta parte se encuentran el intestino y los órganos reproductores. En los machos el extremo posterior está incurvado y en las hembras es recto. El hábitat del parásito es el ciego, pero en infecciones masivas puede llegar a invadir todo el colon. El huevo es de color pardo y su forma es elíptica, parecida a la de un balón de fútbol americano o un barril o un bolillo. Mide de 45 a 55 micras de longitud y de 20 a 25 micras de ancho. En cada extremo del huevo se encuentra un tapón mucoso que además es transparente y le da la forma característica. La cubierta del huevo está formada por 2 capas gruesas que lo protegen de condiciones ambientales adversas y contribuyen a que se conserve viable durante años. Además, se cree que la hembra pone más de 1000 huevos en un día. Ahora continuaremos con el cuadro clínico.
Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la masividad de la infección. Al principio o en la mayoría de los pacientes no se presentan síntomas, es por eso que pueden estar realizando sus actividades diarias sin ningún problema, como comer, dormir, salir de compras, ir a fiestas e incluso hasta perrear hasta el suelo sin darse cuenta de la cantidad de tricuris trichiuria que tienen en su intestino. Pero, cuando la infección por tricuris trichiuria es avanzada, aparecerán síntomas como dolor y distensión abdominal, hiporexia o disminución parcial del apetito, pérdida de peso, diarrea, prolapso rectal, náuseas y vómito. Así que si presentas algunos de estos síntomas y te quedaste así de sorprendido como Pikachu, ten cuidado, significa peligro. En fisiopatología hablaremos acerca del ciclo de vida de la tricocefalosis, así como también a qué se debe la causa de algunos datos clínicos. En la tricocefalosis o Tricurius trichuria tenemos que para que se dé, se tiene que tener condiciones sanitarias deficientes, por ejemplo el uso de heces del ser humano para fertilizantes o el agua, que haya agua no potable o agua contaminada o la ingesta de alimentos contaminados con los huevos embrionarios. Tras la ingesta de los huevos embrionarios, vamos a tener que estos pasarán a lo que es el intestino delgado, donde en el intestino delgado van a eclosionar y se van a liberar en forma de larvas. Estos van a migrar al ciego. ¿Para qué? Van a migrar al ciego para convertirse aquí en gusanos adultos. Además, aquí en esta parte, en el ciego, es donde van a penetrar en la mucosa. Se van a enganchar ahí y van a causar inflamación, edema, hemorragias y petequias. Además, puede haber datos de apendicitis por la obstrucción de la luz del apéndice por los gusanos. Después de 3 meses, vamos a tener que la hembra fecundada va a liberar sus huevos en un número de 3.000 a 10.000 al día. Cabe mencionar que la hembra puede llegar a prolongar su vida 8 años. Después, estos huevos van a ser eliminados por las heces al medio ambiente y en el suelo van a madurar y después en 3 semanas adquieren la capacidad infecciosa, por lo cual después se repite el ciclo. Para su diagnóstico se tomarán en cuenta los aspectos clínicos ya mencionados, su epidemiología y un análisis de heces que sería el coproparasitoscopio cualitativo de concentración, ya sea de flotación o sedimentación, para realizar el conteo de huevecillos en las heces. Dependiendo del número de huevecillos en las heces, va a ser su clasificación. Si hay menos de 5.000 huevecillos, va a ser clasificado como leve. Si hay de 5.000 a 10.000 huevecillos, va a ser moderado. Y si hay más de 10.000 huevecillos en heces, va a ser una infección intensa. Tratamiento. El tratamiento de elección son benzimidazoles, como el mebendazol y el albendazol. Cabe destacar que el tratamiento de elección en todas las edades es mebendazol. Como mecanismo de acción, tenemos que ambos actúan muy lentamente, inhibiendo así la captación y utilización de la glucosa. Cabe destacar también que está contraindicado en el embarazo.
Continuando con el mecanismo de acción, tenemos que tanto el mebendazol y albendazol daña de forma selectiva los microtúbulos citoplasmáticos de las células intestinales de los nemátodos, ocasionando así la destrucción de las células y la pérdida de su funcionalidad. Finalmente tenemos que, en consecuencia de esto, se produce una acumulación de las sustancias secretadas en el aparato de Golgi de este agente, disminuyendo la captación de glucosa y la depleción de glucógeno. Muchas de las sustancias presentes en el aparato de Golgi son enzimas proteolíticas. La consecuencia final es la autólisis de la célula intestinal.